Hola, ¿cómo están? Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca y conjuntamente con mi grupo presentaremos la implementación de los modelos SIR para una simulación sobre el COVID-19. El virus del COVID-19, como al igual que otros tipos de virus, tienden a propagarse de una manera exponencial, si es que no se han tomado medidas apropiadas en unas etapas tempranas de la pandemia. Para poder simular la manera de propagación de este virus, se han implementado los modelos compartimentales SIR. El modelo SIR, aplicado en varios tipos de pandemias, objetiva estimar el número de individuos susceptibles de infectarse, representado con la S en la gráfica, el número de individuos infectados capaces de infectar, representado con la I, y el número de individuos recuperados. En este caso quiere decir que se curaron o que fallecieron, representado con la R. Estos modelos son útiles para estudiar y predecir la propagación de enfermedades infecciosas con el afán de evaluar escenarios de mitigación. El objetivo del escribe a presentar fue el de, a través del uso de las ecuaciones del modelo epidemiológico SIR, representar en un gráfico animado la evolución de este virus y cómo cambian las situaciones dependiendo de distintos escenarios que se presenten en una localidad, con el fin de proveer información útil que ayude en la toma de decisiones para mitigar la propagación del virus y sus efectos. Para la realización de este trabajo nos hemos basado en distintas fuentes. Como podemos observar, hemos revisado el siguiente documento, donde se detalla la utilización del modelo SIR, haciendo énfasis en el uso de las ecuaciones diferenciales que presenta el modelo. El siguiente documento es un estudio acerca del COVID-19 realizado por Hernán Aguirre, donde podemos analizar la propagación del COVID-19 en el Ecuador y en distintas provincias frente a los distintos escenarios probables. Como último, para la realización de nuestra simulación, hemos tomado como guía este video donde se muestra el comportamiento de la gráfica frente a distintas situaciones. Los enlaces a estos documentos y a este video se encontrarán en la descripción del video. Comenzamos el código con la importación de las librerías que vamos a usar. En este caso será NumPy para los arreglos, Matplotlib para el gráfico y la animación, y posteriormente de SciPy Integrate usaremos la función ODEIN para la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales. Comenzamos con el cálculo de la población estimada de la provincia de La Soy en el año 2020. Para ello nos hemos basado de este artículo, el cual habla acerca de los posibles escenarios de propagación de COVID en Ecuador. En esta parte habla acerca del modelo SIR multipoblación, el cual nos permite calcular, nos da una ecuación que nos permite calcular la población estimada en cualquier provincia en el año 2020. Los datos los obtuvimos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Una vez realizado dicho cálculo, lo que procedemos es a calcular la aproximación de las ecuaciones diferenciales. Lo primero que hacemos es definir el sistema de ecuaciones diferenciales. En este caso nos basamos en estas ecuaciones que ya vienen del modelo SIR. Como podemos ver, la primera hace referencia a la variación de la proporción de las personas susceptibles respecto al tiempo. Esta será negativa, puesto que la cantidad de personas está disminuyendo y depende del número inicial de personas susceptibles en relación con el número de personas infectadas. Posteriormente tenemos la variación de los infectados respecto al tiempo. Esta en cambio depende de los casos susceptibles y de la cantidad de los infectados que ya pasan al grupo de recuperados. Aquí la última es la variación de los recuperados respecto al tiempo. Esta en cambio es la cantidad de infectados que ya se han recuperado. Una vez ya establecemos dicho sistema, lo que debemos hacer es proceder a calcular la solución aproximada de las ecuaciones. Para ello definimos una función que nos permita implementar aproximaciones de este sistema que ya establecimos. Esta función la hemos definido con el nombre modSIR. En este caso recibe dichos parámetros. El primero y hace referencia a una tupla que tiene las aproximaciones de, en este caso, SDT, RDT e IDT, que son valores básicamente de tipo float que van teniendo a lo largo del tiempo estas funciones y además son los que generan las líneas en la gráfica. Posteriormente, ya establecido este arreglo, lo que hacemos es, en este paso, es desempaquetar el arreglo, es decir, como tiene tres elementos, al primero lo pone en S, al segundo en RDT y al tercero en IDT. Después colocamos ya el sistema ya establecido y posteriormente los valores de las constantes. Aquí pedimos que nos devuelva ya las derivadas parciales. Como podemos ver, el segundo parámetro de la función es T, que será el tiempo, N será la población, B será ya la tasa de infección y K la tasa de recuperación. Una vez ya establecida dicha función, lo que hacemos aquí
En la línea 50 será establecer diferentes valores de t para realizar las aproximaciones de las ecuaciones. En este caso hemos usado el linspace para evaluar en 140 valores. En esta línea lo que hacemos es indicar los valores iniciales para las derivadas parciales, es decir, para S respecto a t, R respecto a t e I respecto a t. Ahora, un aspecto determinante en el comportamiento de las gráficas es el valor que se le dé a cada uno de los parámetros B y K correspondientes a la tasa de infección y tasa de recuperación respectivamente dentro del modelo. Por lo tanto, de la línea 56 a la 65, lo que el código hace es pedir al usuario que por favor ingrese un valor para cada uno de los parámetros y dichos parámetros van a ser validados, es decir, tienen que encontrarse dentro de un rango establecido, caso contrario, la inserción de estos valores será solicitada nuevamente. Ahora, el rango de estos parámetros va a ser de 0 a 1, debido a que en el documento de Hernán Aguirre se menciona que esos parámetros son fracciones, son proporciones. Por lo tanto, es lógico aplicar un rango de 0 a 1. Entonces, una vez definidos los parámetros B y K, lo que se hace en la línea 67 es establecer la variable que especifica la proporción de la población a considerar en la gráfica. Dado que vamos a considerar toda la población azuaya, es decir, el 100%, colocamos 1. Y ahora sí, en la línea 68 se va a crear el arreglo de los valores con las funciones correspondientes S, R e I de t con base a las ecuaciones diferenciales del modelo. Entonces, en este caso, por medio de la función o de int, insertamos la función definida anteriormente, los valores iniciales, los valores de la variable independiente y los argumentos que son la proporción poblacional y los parámetros mencionados anteriormente. Entonces, teniendo ya todos nuestros datos en regla, lo que hacemos es ya establecer las condiciones de la animación. Entonces, en la línea 74 creamos el lienzo, en la línea 75 el axis donde se va a desarrollar la gráfica, y a partir de la línea 77 creamos la función graph, que esta va a determinar las condiciones de graficación de las tres funciones de cada cuadro dentro de la sucesión cuadro por cuadro que se da en la animación. Por lo tanto, nosotros especificamos que por cada cuadro que pase se elimine la gráfica anterior, se ploteen las tres funciones que nos interesan, el título, eh, el límite visual de los ejes con su respectiva etiqueta y el tamaño de sus ticks, la leyenda y las celdas. Con todo definido en la línea 107, con el módulo Funk Animation, procedemos a generar esa animación, especificando dónde, con qué condiciones, bajo qué rango de cuadros vamos a trabajar, si es que queremos un bucle y el intervalo. Y finalmente en la línea 112, lo que hace esta línea es guardar la animación como un archivo .gif dentro de la carpeta en donde estemos manejando el código. Entonces vamos a, antes de las simulaciones, a probar el código, vamos a correrlo y vamos a insertar unos parámetros de ejemplo, en este caso B 0.9 y K 0.2. Al haber ejecutado el código con valores de ejemplo, en este caso para B de 0.9 y K 0.2, se puede ver que se guarda con éxito el archivo .gif con la animación. Por lo tanto, el código funciona correctamente y se podría ya usar para las simulaciones pertinentes. A continuación se va a mostrar diferentes animaciones del modelo dándole diferentes valores a los parámetros de B y K para de esta manera entender el comportamiento de la pandemia. Se debe recalcar que el parámetro B, que es la tasa de infección, se encuentra asociada a diferentes factores, de los cuales consideraremos los más importantes como la aglomeración, el no uso de mascarillas o el no respetar las normas de bioseguridad y salud pública. Y en tanto que en la tasa de recuperación, el parámetro K, se consideraron factores como la disponibilidad de hospitales y medicamentos, la salud de los infectados o la implementación de normas de cuidado frente a la pandemia por parte de los infectados. A continuación, se va a inicializar los parámetros de B y K con los valores de 0,28 y de 0,039 respectivamente.
Estos valores fueron dados por Hernán Aguirre en un estudio que se obtuvieron como modelo matemático de regresión lineal, en los cuales se va a observar que la curva de infectados tiene su pico a los 60 días de propagación del virus, pero a medida que la pandemia continúa, esta va decayendo, al igual que la población susceptible, que se aproxima al 0% en 20 días, y conforme existen menos infectados, la proporción de recuperados aumenta hasta el 100%. Se podría insinuar que la pandemia estaría próxima a acabar hasta que la curva de infectados vuelva a ser cero. La siguiente animación que se va a mostrar va a ser con los parámetros de B de 0,85 y de K de 0,035, es decir, una alta tasa de infección frente a una muy baja tasa de recuperación. En los primeros 20 días se va a observar que el 80% de la población de la SOAI estaría infectada, y en días posteriores esta disminuiría y la población recuperada aumentaría. Se debe recalcar que el hecho de que al inicio hubiera una alta tasa de infección es justamente por no respetar las normas de salud, seguridad, distanciamiento, uso de mascarillas y higiene, entre otras. Y aunque al parecer la población recuperada aumenta de manera paulatina, se puede ver al colapso del sistema de salud, con lo cual varias personas fallecieron. Para un tercer escenario se va a considerar los valores de B de 0,85 y de K de 0,70, es decir, una alta tasa de infección y de recuperación y muy cercanas una de otra, con lo cual se va a observar que la curva de infectados apenas va a sobrepasar el 0%, entendiéndose que, aunque no hubo mucha priorización en confinamiento, higiene y distanciamiento, no afectó a menos del 40% de la población en los primeros 140 días, puesto que se tuvo un sistema de salud óptimo para controlar el virus, así como también se puede insinuar que la salud de los pacientes era buena. Por lo tanto, su recuperación fue temprana y hubo menos mortalidad. Como cuarto escenario, se va a considerar los parámetros de B de 0,28 y de K de 0,20, es decir, una baja tasa de infección y de recuperación y muy cercanas una de la otra. Y se va a observar que en los primeros 90 días aproximadamente, la propagación del virus fue lenta, lo que se esperaría cuando desde el primer caso se tuvo un control en higiene, distanciamiento, uso de medidas de seguridad, y no hubo colapso de hospitales ni falta de medicamentos. Es decir, que la población de la SOAI tuvo conciencia sobre la pandemia. Esta simulación es la que se desearía haber esperado desde el inicio de la pandemia. Finalmente, se va a mostrar una simulación con los parámetros de B de 0,5 y de K igual de 0,5. Por lo tanto, se estaría hablando que la curva de infectados seguiría una línea constante a lo largo de los 140 días. Es decir, se entendería como que se tuvo un control suficiente sobre cada infectado y la pandemia no avanzó más del 1% de la población total, en este caso de la provincia de la SOAI. Finalmente, se debe recalcar que si el parámetro de K es levemente mayor o mucho mayor al parámetro de B, es decir, la tasa de recuperación es mayor a la tasa de contagios, se entiende que el modelo que estamos presentando constituiría un absurdo, puesto que no puede haber más recuperados que infectados. En este caso, la pandemia no hubiera existido o se hubiera acabado antes de que esta hubiera comenzado. Para concluir, generalmente se puede decir que se observó en las diferentes animaciones con los diferentes parámetros, diferentes valores para B y K, y se pudo entender que desde el inicio de la pandemia, la población hubiera tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, no se hubieran provocado el colapso del sistema de salud y por ende tampoco el número de muertes que hoy en día se presentan. Y eso es todo. Muchas gracias.